Antes de hablar del fuego, antes de hablar de los gritos, antes incluso del horror, debemos hacernos una pregunta esencial. ¿Quién es Moloch? Porque Moloch no comenzó como un demonio del infierno cristiano. No tenía cuernos, ni era de color rojo, ni tridente. De hecho, durante siglos fue algo mucho más inquietante. Fue un dios aceptado. El nombre de Moloch viene de antiguas lenguas semíticas. Algunos expertos lo relacionan con la raíz MLK, que significa rey. Otros creen que el término fue alterado intencionalmente, combinándolo con la palabra Boshet, que significa vergüenza. Es decir, el rey de la vergüenza. No suena como alguien a quien invitarías a la cena familiar, ¿verdad? Ni siquiera a una cena incómoda. Moloch pertenecía al panteón de los pueblos cananeos y fenicios, civilizaciones antiguas que florecieron antes del dominio hebreo y romano. Para ellos, Moloch no era malvado, era poderoso. Y eso en la antigüedad era lo único que importaba. Se dice que se le asociaba con la protección de la ciudad, la victoria en la guerra, la fertilidad y la prosperidad del pueblo. Pero cada favor tenía un precio. A diferencia de otros dioses que aceptaban animales, vino o incienso, Moloch exigía algo más valioso. Vida humana. Exigía específicamente la vida de los hijos, preferiblemente el primogénito. Nada dice, confía en tu Dios, como ofrecerle lo único que garantiza tu linaje. Para quienes lo adoraban, Moloch no era un monstruo, era una autoridad suprema. Si tu ciudad prosperaba era gracias a él, si la cosecha fallaba era porque no habías ofrecido lo suficiente. El miedo se confundía con fe y la fe se convertía en obediencia ciega. Es curioso cómo los dioses que más exigen siempre son los que menos explican. Gran parte de lo que sabemos sobre Moloch proviene de textos escritos por sus oponentes, principalmente los textos hebreos. En estos escritos, Moloch no es presentado como un dios legítimo, sino como una abominación, un símbolo de todo lo que debía ser erradicado. Y eso abre una pregunta incómoda. ¿Era Moloch un ser o un concepto? Algunas personas creen que Moloch no era el nombre de una entidad, sino el nombre de un ritual. Otros sostienen que era una figura simbólica utilizada para justificar los sacrificios. Y otros creen que sí existió un culto estructurado, con templos, sacerdotes y normas estrictas. Sea cual sea la opción correcta, ninguno suena particularmente tranquilizadora. Lo que convierte a Moloch en una figura verdaderamente aterradora no es solo lo que exigía, sino cómo funcionaba su culto. Gobernaba a través del terror, un terror reutilizado, normalizado. Cuando el horror se vuelve tradición, deja de cuestionarse. Moloch fue rey, símbolo, dios y excusa. Excusa para sacrificar lo irreemplazable, en nombre de algo que nadie podía comprobar. Para entender a Moloch, primero hay que viajar miles de años atrás, a un mundo sin hospitales, sin ciencia, sin Google. Donde si llovía demasiado era castigo divino, y si no llovía, también. Básicamente, un mundo donde todo era culpa de los dioses, menos las malas decisiones humanas, pues eso nunca cambia. Moloch surge en la región del antiguo Canaán, una zona que hoy abarcaría partes de Israel, Palestina, Líbano y Siria. Allí habitaron pueblos como los cananeos, los fenicios y otras culturas semíticas, con comercio, escritura, navegación y una inquietante creatividad religiosa. Porque inventar el alfabeto es impresionante, pero inventar dioses que comen niños, eso ya es otro nivel. En la antigüedad el fuego no solo calentaba, el fuego dominaba, permitía cocinar, forjar armas y destruir ciudades enemigas. Así que naturalmente el fuego se volvió sagrado. Y si algo era sagrado, alguien tenía que controlarlo. Spoiler histórico, siempre aparece un sacerdote diciendo:
Yo sé cómo hablar con el rey del fuego. Moloch no aparecía solo, formaba parte de un panteón donde convivía con otras deidades, Baal, El, Astarte. Pero Moloch destacó por una razón muy específica. No pedía lo común. Mientras otros dioses pedían alimentos, animales o cosechas, Moloch exigía algo más valioso. Muchas personas creen que Moloch nació no como un ser, sino como un ritual del Molch o MLK, una ceremonia de sacrificio extremo para obtener protección divina. Con el tiempo el ritual se volvió persona y la persona se volvió Dios. Básicamente el ritual dijo, si ya hago tanto trabajo, mejor pónganme un nombre. En algunas ciudades, Moloch fue representado como una enorme estatua de bronce, hueca por dentro, pero con un fuego constante. Los sacrificios se realizaban públicamente como una demostración de fe y de poder político, pues nada une más a un pueblo que ver juntos algo profundamente traumático. Gran parte de la información que tenemos proviene de quienes odiaban a Moloch. Los textos hebreos describen su culto como algo detestable, prohibido, demoníaco. Pero aquí viene lo interesante. Si fue prohibido tan duramente, tal vez era porque fue practicado. Pues nadie escribe leyes diciendo no hagan esto, si nadie lo está haciendo. Con el paso del tiempo, el dios del ritual se convirtió en el símbolo de horror absoluto. Cuando nuevas religiones surgieron, necesitaban un enemigo claro. Y Moloch era perfecto. Moloch nació del fuego, de la necesidad humana de controlar todo y del miedo. Si el origen de Moloch resulta perturbador, lo que viene ahora es directamente insoportable. Porque ningún dios es realmente juzgado por lo que promete, sino por lo que exige a cambio. Para el culto de Moloch, el sacrificio no era un crimen, era un horror, una ofrenda suprema para asegurar la supervivencia de todos los demás. Al menos, esa era la idea. Cuando una religión necesita convencerte de que perderlo todo es un privilegio, algo ya salió muy mal. Las descripciones antiguas coinciden en algo. Moloch era representado como una estatua gigantesca de bronce, hueca, pero ardiente por dentro, con unos brazos extendidos hacia el frente, no para abrazar, sino para recibir. El sacrificio no era improvisado, seguía un protocolo exacto. Primero los sacerdotes encendían el fuego dentro de la estatua. El bronce se calentaba lentamente, demasiado caliente para tocar, demasiado tarde para detenerse. Nada dice ceremonia espiritual como una cuenta regresiva, irreversible. No eran prisioneros de guerra, no eran criminales. Eran hijos de familias que creían que ese acto salvaría a su pueblo. En muchos casos, se cuenta que era el primogénito. Cuando el ritual comenzaba, los tambores empezaban a sonar profundamente. No para celebrar, no para honrar, sino para no escuchar. Pero para no escuchar, ¿qué? Para cubrir los sonidos que no debían llegar a los oídos de nadie. Cuando una religión necesita música fuerte para funcionar, probablemente no quería que escuches algo. ¿Por qué alguien haría esto? La respuesta no es simple, pero es humana. Miedo a la sequía, miedo a la guerra, miedo a perderlo todo. Pues cuando el miedo gobierna, la razón siempre se rinde. El terror siempre ha sido una herramienta muy eficiente para controlar masas. Estos rituales no eran secretos, eran públicos, porque el sacrificio no solo alimentaba al dios, alimentaba al sistema, recordaba todo lo que pasaba si desobedecías. Pues nada motiva más que un ejemplo extremo. A veces llovía después, a veces las batallas se ganaban, a veces la cosecha mejoraba, y cuando no funcionaba, se sacrificaba aún más.
nunca era culpa del dios, siempre era culpa de no haber ofrecido lo suficiente. Con el tiempo, lo impensable se volvió tradición. Los rituales pasaron a ser algo de emergencia, a ser una costumbre. Y ahí es donde nace el verdadero monstruo. Moloch no solo devoraba cuerpos, devoraba conciencia, devoraba moral, devoraba humanidad, y aún así fue adorado. Tal vez el sacrificio más grande no era el del fuego, sino el de la empatía. Después del fuego, después del silencio forzado, aparece algo más inquietante. Una advertencia escrita. Porque se dice que Moloch no solo fue condenado por la historia, fue condenado por la Biblia. En el libro de Levítico, uno de los textos más viejos del Antiguo Testamento, aparece una orden clara, directa y sin rodeos. No sacrificarás a tus hijos a Moloch, no como consejo, no como sugerencia, sino como una prohibición absoluta. Cuando una ley sagrada necesita decir eso, es porque alguien en algún lugar pensó que era buena idea. Pero ¿por qué mencionar a Moloch por nombre? La Biblia menciona muchos pecados, pero pocos dioses extranjeros son nombrados directamente. Moloch sí. Y eso es importante, porque no se prohíbe algo irrelevante, se prohíbe lo que realmente está ocurriendo. Nadie escribe "no invoques dragones" en el supermercado, ¿verdad? Si nadie lo está intentando. En los textos bíblicos, Moloch no es solo peligroso, es contaminante. Ofrecer sacrificios a él mancha la tierra y profana el nombre de Dios. Es decir, el problema no era solo el acto, sino lo que representaba. No era solo matar, era justificarlo. Las escrituras mencionan un sitio específico, el Valle de Hinnom, cerca de Jerusalén. Allí, según los textos, se realizaban sacrificios a Moloch. El lugar quedó tan asociado al horror que su nombre evolucionó con el tiempo. Hinnom, Gehenna. Básicamente el infierno bíblico empezó como una pésima ubicación turística. Con el avance del monoteísmo hebreo, Moloch dejó de ser visto como una deidad rival y pasó a ser algo peor, un símbolo del mal, una advertencia viviente de hasta dónde podía caer la humanidad. En términos modernos, pasó de una competencia religiosa a ser el ejemplo de lo que no se debe de hacer. Con el paso de los siglos, la figura de Moloch cambió de dios pagano a abominación y finalmente a demonio. El cristianismo heredó esa imagen y la amplificó. El dios de fuego se volvió señor del infierno. Un cambio de carrera bastante drástico, pero coherente. La Biblia no solo menciona a Moloch, lo condena, lo nombra y lo recuerda como una advertencia eterna. No para hablar de un dios antiguo, sino de una decisión humana. Hasta ahora, Moloch ha sido un nombre, un rito y una condena, pero todo terror necesita un rostro. Y el de Moloch no fue creado para tranquilizar. Las descripciones más antiguas coinciden en algo inquietante. Moloch no era representado como un hombre común, era una figura híbrida, parte humana, parte bestia. Pero cuando algo no es completamente humano, es más fácil justificar lo que hace. Una estrategia muy usada a lo largo de la historia, por cierto. El rasgo más repetitivo en la iconografía de Moloch es la cabeza de toro. El toro simboliza poder bruto, dominación, fertilidad, violencia contenida. No era un animal elegido al azar, el toro embiste, no pregunta. Básicamente el animal perfecto para representar un dios sin empatía. Muchas fuentes describen a Moloch como una estatua de bronce gigante. El bronce no solo es duradero, era intimidante, brillaba con el fuego y sonaba al calentarse. Era un dios que hacía ruido incluso cuando estaba en silencio. Nada como un metal hirviendo para reforzar la fe. Uno de los detalles más perturbadores son sus brazos extendidos hacia el frente, inmóviles, eternos, no para proteger, no para bendecir, para recibir. Dentro de la estatua ardía un horno. El fuego representaba purificación, pero también castigo, vida y muerte. Moloch no solo quemaba cuerpos, quemaba la idea de que el sacrificio tenía límites. Un dios que literalmente te recibe con fuego. No está interesado en segundas oportunidades.
Con la llegada del cristianismo, la imagen de Moloch se deformó aún más. Se le añadieron alas demoníacas, rasgos grotescos, expresiones crueles. El dios antiguo se transformó en el demonio infernal. Ya no solo exigía sacrificios, ahora los disfrutaba. El rediseño fue mínimo. La esencia ya estaba ahí. En la Edad Media y el Renacimiento, Moloch aparece en grabados y pinturas como advertencia moral, una figura enorme, devorando niños, observada por adultos. El mensaje era claro: así termina una sociedad que pierde su humanidad. Spoiler, no siempre aprendemos la lección. Aquí nace una pregunta clave: ¿la apariencia de Moloch nació del culto o el culto nació de su imagen? Porque cuando le das forma al miedo, el miedo se vuelve obediencia. Y un monstruo bien diseñado puede gobernar generaciones. Más allá de la estatua, Moloch se convirtió en un arquetipo, el poder que exige sacrificios, la autoridad que no devuelve nada, el sistema que se alimenta de los débiles. Moloch fue imaginado para causar impacto, para que nadie olvidara quién mandaba, y aunque sus estatuas desaparecieron, su imagen sigue funcionando, porque cuando el horror tiene rostro, es más fácil obedecerlo. Tal vez Moloch no caminó entre templos, tal vez nunca existió como Dios, pero la idea que representaba era completamente real, porque cuando el sacrificio se vuelve una excusa, el monstruo ya ganó. Moloch fue fuego, fue estatua, fue rito, fue nombre prohibido, pero sobre todo fue una decisión humana.